Entonces, como le mencionaba, en los paralelos históricos es esa historia de la humanidad, de cómo Dios ha ido guiando a la humanidad para a cierto propósito, cumplir cierto propósito. Por eso vamos a ver que, como dice el principio, la historia se va repitiendo. ¿Y qué no sé lo que nos va a enseñar esta conferencia? ¿Qué es lo que nos va a revelar en esta ocasión el principio divino? Bueno, nos va a revelar que en realidad estamos, primero que nada, que estamos en los últimos días, ¿verdad? Y tenemos la prueba, la evidencia de que ya todo el tiempo, todo ya se ha cumplido, ¿verdad? Ya estamos viviendo en los tiempos en los cuales ya Dios va a establecer su reino, sí o sí. Ya estamos, como decía la conferencia anterior, en los últimos días, la conferencia de la consumación. Entonces, la historia humana se ha tejido sobre la base de cumplir el propósito de Dios, de la providencia de la restauración de su ideal original de la creación. La meta providencial de la historia tras la caída es preparar un fundamento para la venida del Mesías, como el nuevo Adán. El fundamento para el Mesías se caracteriza por el establecimiento de un fundamento de fe por un período con una figura central que se restaura por indemnización la fe, la relación vertical con Dios que Adán perdió en el jardín del Edén. Entonces, sobre la base del fundamento de fe se debe establecer el fundamento de sustancia para restaurar simbólicamente la naturaleza caída mediante la unidad entre la figura Abel y la figura, mediante la unidad entre la figura Abel, el que ya ha hecho el fundamento de fe, y una figura Caín. Y eso lo vimos nosotros en la conferencia de los principios de la restauración, tanto a nivel familiar, nivel nacional, ¿verdad? El curso de Moisés, y a nivel mundial, pues el curso de Jesús. Entonces, básicamente para los paralelos históricos es ver cómo la historia se ha repetido una y otra vez con el propósito y objetivo de cumplir estos dos fundamentos, fundamento de fe y fundamento de sustancia. Y entonces cuando la humanidad o el ser humano falla en cumplir su responsabilidad para establecer este fundamento, entonces ahí es donde la historia se repite. Ahí es donde ocurre que Dios vuelve a elegir a una figura central, le vuelve a encomendar Dios una, una, una misión y esa persona tiene que otra vez cumplir esa misma misión que tenía la persona anterior, pero en época diferente, pero va a ser similar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es como que se repite la historia, porque los acontecimientos que ocurren son similares. ¿Y es por qué? Porque Dios está intentando establecer ese fundamento de fe y fundamento de sustancia, que es la fórmula de la restauración, ¿verdad? Tanto a nivel individual, familiar, nacional, mundial. El Mesías nace bajo ese fundamento. Y es por eso que Dios necesita que el ser humano establezca ese fundamento de fe y de sustancia para que él pueda mandar al Mesías, por supuesto. Y el Mesías viene a establecer el reino de Dios. Entonces, básicamente esa es la razón que el principio divino nos explica, la razón del por qué la historia se repite. Aquí vemos los factores principales que forman los paralelos en la historia providencial, que son el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Recuerda, el fundamento de fe es tener fe en la palabra de Dios, uniendo mente y cuerpo en armonía. O sea, es el fundamento de fe es algo vertical, más que todo una relación vertical entre la figura central y Dios. Y el fundamento de sustancia es un fundamento más horizontal y es para restaurar o eliminar la naturaleza caída y restaurar el orden apropiado entre Caín y Abel. Porque Abel, pues, según el principio divino, ¿verdad? De acuerdo a los principios, está más cerca de Dios, por lo tanto Abel debería ser sujeto y transmitir la voluntad de Dios a Caín, que está más alejado de Dios. Y de esa manera eh, manifestar unidad en esa relación entre Caín y Abel, y así el fundamento de sustancia se establece. Pero debe ser centralizado, por supuesto, en Dios, ¿verdad? Abel siempre tiene que estar centralizado en Dios y transmitir tanto la verdad y el amor de Dios a Caín, para que Caín pueda unirse.
¿verdad? Entonces es muy importante en esta relación de Caín y Abel el trabajo en conjunto, tanto de Caín como de Abel, para que se establezca el fundamento de sustancia. Vimos que en la familia de Adán, el primer Caín y Abel, ¿verdad? Original, ellos eh, fracasaron en cumplir este fundamento de sustancia, porque Caín mató a Abel. Y bueno, y vimos que pues el Abel, el primer Abel, pues era como que no tenía mucha empatía con su hermano Caín, ¿verdad? Simple y sencillamente podemos decir que fue arrogante porque también no se flexibilizó a Caín a su situación ni nada. Caso contrario a lo que pasó con Jacob. Jacob fue una historia muy diferente porque Jacob por primera vez sí mostró el verdadero curso que debía seguir el ser humano, el verdadero curso y el verdadero forma como es Abel, ¿verdad? Porque Jacob realmente amó a su enemigo, que era su hermano en este caso, y realmente Jacob transmitió verdaderamente tanto la verdad como el amor de Dios para que Caín pueda, en este caso Esaú, ¿verdad? Pueda unirse a él y tuve tener victoria. Entonces Esaú fue victorioso porque fue primero que descubrió esa fórmula, ¿verdad? Que no solamente es responsabilidad de Caín, el fundamento de sustancia, sino que es es de ambos. Entonces, una vez que este fundamento de fe y fundamento de sustancia se crea, ¿qué ocurre? Pues la providencia de Dios avanza. Entonces Dios puede escalar un peldaño más y seguir continuando a la restauración, ¿verdad? Pero si este fundamento de fe y fundamento de sustancia fracasa, entonces Dios tiene que elegir a otra figura central que le va a encomendar la misma misión que tenía el anterior y lo va a hacer pasar por circunstancias similares para que pueda restaurar ese fundamento de fe y fundamento de sustancia. Entonces es ahí donde viene que la historia se repite, ¿verdad? Porque las personas pues muchas veces fallan en cumplir su misión, ¿verdad? No son perfectos y no son personas, seres humanos caídos. Entonces fallan en cumplir su responsabilidad y por lo tanto Dios tiene que volver a escoger otras personas. Entonces cuando una figura central falla en llevar a cabo su responsabilidad, sea en el fundamento de fe o de sustancia, cualquiera de los dos, una vez que falla, entonces la era providencial se termina y el fundamento para el Mesías debe ser postergado a otro tiempo y restaurarlo con otra persona diferente. Y entonces ahí comienza otra era que se repite. Y eso es lo que la humanidad nunca entendió, ¿verdad? ¿Por qué entonces, que, por qué la historia se repite, ¿verdad? Y vemos que hay circunstancias, acontecimientos semejantes. Y es porque nunca entendieron esta revelación que a través del principio divino nosotros podemos obtener, que es el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Esa es la fórmula con la cual Dios ha trabajado para restaurar a la humanidad. Esa fórmula nunca nadie antes la había entendido, nunca antes nadie había escuchado hablar de esa fórmula, ¿verdad? Fundamento de fe, fundamento de sustancia, que es algo nuevo que Dios está revelando en estos tiempos, porque ya llegó la hora, ¿verdad? De revelarlo. Y Dios va a revelarlo. Una vez que llegue el tiempo de hacerlo, ya Dios da su palabra de verdad. Entonces, este fundamento de fe y fundamento de sustancia es esa explicación grandiosa, ¿verdad? Que nosotros, los que conocemos el principio divino, tenemos para darle la explicación a eso, sin ningún problema. Ahora lo podemos explicar fácilmente, claro, porque ya sabemos, ¿verdad? Pero si no supiéramos nada de lo que es el fundamento de fe y fundamento de sustancia, estaríamos también, como decir, patinando, ¿verdad? Y hablando incoherencia solamente, pero gracias a que tenemos esta verdad, podemos dar una explicación fácil de por qué se repite la historia. Aquí vemos la dinámica de los paralelos en la historia providencial. Vemos que hay tres líneas. La línea que va de Adán a Abraham, que fue el fundamento para recibir al Mesías a escala familiar. Entonces Dios estaba intentando establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel familiar primero. Y por eso trabajó Dios con la familia de Adán, fracasó.
trabajó con la familia de Noé, fracasó por la culpa de Cam, y luego Dios vino y trabajó con la familia de Abraham, que finalmente pues tuvo éxito, a pesar de que Abraham fracasó en la ofrenda, pero igualmente fue exitosa, una familia exitosa, y después pagaron los 400 años de esclavitud. Entonces, el fundamento de fe, el fundamento de sustancia se estableció con éxito a nivel familiar. Ahora a nivel nacional toca, ¿verdad? Ya porque ya Satanás había establecido naciones, ya habían varias naciones en el mundo. Entonces, Dios tenía que expandir su fundamento también a un nivel mayor, a un nivel nacional. Entonces, Dios eh, también necesita su nación, ¿verdad? Para poder ahí establecer su ideal. Y por eso comienza el curso a nivel nacional del fundamento de fe y fundamento de sustancia para recibir al Mesías. Desde Abraham hasta Jesús es ese curso. O sea, son 2000 años, ¿verdad? Entonces son desde que ya Abraham, bueno, Abraham tiene sus hijos, Isaac tiene su hijo también. Entonces ahí eh, sale Jacob, que tiene los doce hijos, y uno de esos, José, que va a Egipto, ¿verdad? Y luego pues todos terminan yéndose a Egipto, todos los israelitas. Y allí en Egipto pues los esclavizan y después aparece Moisés, los libera, y Moisés los lleva junto ¿verdad? Con Josué a establecer la nación de Dios. Y ahí comienza, ¿verdad? Todo ese es el curso a nivel nacional para el fundamento para recibir al Mesías. Y bueno, ahí comienza la nación de Israel a establecerse en las tierras de Canaán y a mantener, ¿verdad? Porque lo que Dios quería era que el pueblo se mantuviera unido al templo, respetando, por supuesto, los 10 mandamientos, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? Porque Dios quería mandar al Mesías lo más pronto posible, ¿verdad? Si el pueblo se unía al templo, establecía el fundamento de sustancia, entonces Dios podía mandar al Mesías rápido a la nación. Pero vamos a ver más adelante que en realidad el pueblo muchas veces no se unía al templo, ¿verdad? Y terminaban idolatrando dioses falsos, etcétera. Pero bueno, esa es la historia del fundamento para recibir el Mesías a nivel nacional, que al final pues pudieron unirse al final de la historia de esa nación, y Dios pues pudo mandar al Mesías, que fue Jesús. Y ahí comienza el tercer curso de la historia ya del fundamento a la escala mundial, fundamento para recibir al Mesías a escala mundial. Entonces, Cristo en la segunda venida es lo que nosotros pues estamos, los cristianos, ¿verdad? Y todos nosotros estamos esperando en los últimos días que va a venir Cristo. Eh, pero entonces este curso comenzó desde que llegó Jesús a nivel mundial para establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Y bueno, se estableció un fundamento de fe y un fundamento de sustancia, ¿verdad? En la época de Jesús, y hasta el momento eh, perdura, pero es un fundamento de fe y fundamento de sustancia espiritual. La gente se unió espiritualmente a Moisés, perdón, a Jesús, pero todavía la humanidad no se ha unido completamente, tanto espiritual como físicamente, al Cristo, al Mesías. Por eso es que el Mesías tiene que venir de nuevo, porque ese fundamento y ese de fe y fundamento de sustancia tiene que ser tanto físico como espiritual. Entonces, el Mesías viene de nuevo para de una vez por todas establecer o restaurar ese fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel mundial, que en la época de Jesús pues no se pudo establecer por culpa del pueblo, sí, ¿verdad? Ya todos sabemos la historia que ocurrió con Jesús, que por culpa que el pueblo no tuvo fe en Jesús, entonces Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz, porque no tenían fe, no tuvieron fe en él, ¿verdad? Entonces la fe es algo que viene de las personas. Jesús no le va a dar fe a las personas, ¿verdad? Jesús va a decir, no, 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 no. La fe es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de creer o no. Dios no puede intervenir, Jesús no puede intervenir en eso. Nadie puede intervenir en eso.
el creer o no, el tener fe o no, es nuestra parte de responsabilidad. Y la fe es algo que en realidad es creer, ¿verdad? Es creer en algo que realmente tal vez no podamos entender en el momento, pero nosotros creemos. Eso es como tener fe. Y en realidad es algo que no requiere esfuerzo, simple y sencillamente creer, ¿verdad? Nosotros vemos, yo pienso que requiere más esfuerzo hacer una ofrenda de animales, sacrificar, qué sé yo, cabras o ovejas, ¿verdad? Como las ofrendas que hacían en el pasado, en la época de Moisés. Pienso yo que eso es más difícil todavía que tener fe, pero hay personas que también les cuesta tener fe, ¿verdad? Que no creen fácilmente en algo, como digamos los ateos, ¿verdad? Científicos que solo creen en lo que ven, en lo que la ciencia les dice, entonces les cuesta creer algo que no pueden explicar. Pero entonces, ¿verdad? Tienen que darse cuenta que eh, sí, hay tipos diferentes, todos somos diferentes personas. Hay personas que pueden tener fe más fácil, otras que pueden tener fe solo con una explicación lógica. Todos somos diferentes, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero en realidad la fe es un requisito mínimo que era necesario en ese momento, ¿verdad? Para poder cumplir con ese fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel mundial, centrado en Jesús. Pero ellos no tuvieron esa fe. El pueblo no tuvo esa fe y Jesús tuvo que partir. Entonces, tuvo que irse y establecer por lo menos el fundamento de fe y sustancia a nivel espiritualmente, a un estado espiritual, digámoslo así. No está completamente restaurada la humanidad, pero por lo menos es una restauración parcial, algo parcial, ¿verdad? Una salvación. Recibimos salvación al creer en Jesús. Y bueno, ese fundamento de fe y fundamento de sustancia se va a cumplir, ¿verdad? Ya al final de los tiempos, cuando venga el Cristo en su segunda venida. Entonces, la nueva figura central debe restaurar horizontalmente por indemnización en su tiempo todas las condiciones verticales de las eras anteriores no cumplidas por esta razón. Entonces, el Cristo en su segunda venida debe restaurar todos los fallos, ¿verdad? Que ocurrieron en la época de Jesús también, entonces, y de esa manera tener victoria y establecer un fundamento a nivel mundial para que las personas puedan, ¿verdad?, unirse al Mesías en su segunda venida y de esa manera las personas puedan restaurar el fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial. Entonces, ese es un resumen más o menos de por qué la historia, ¿verdad? Vemos, son tres líneas diferentes en la historia. Una a nivel familiar, una a nivel nacional y una a nivel mundial. Y ya vimos nosotros la historia a nivel familiar, cómo se iban repitiendo, ¿verdad? Dios elige una figura central, siempre dos hermanos, ¿verdad? Que entre esos dos hermanos había riña, entonces Dios hacía que se enfrentaran. Entonces, solo historias similares, ¿verdad? Vemos en las familias de del Antiguo Testamento. Así también en la época de Moisés, ¿verdad? En el curso de Moisés, vemos acontecimientos similares, ¿verdad? Donde incluso el número 40 se repite muchas veces, son números que Dios ha utilizado a través de la historia. Y así en la época a nivel, perdón, el fundamento para recibir el Mesías a nivel mundial también. Entonces, los números son algo importante que Dios ha utilizado para establecer también condición de indemnización, como lo es el número 40. El número 40, ¿de dónde viene el número 40? Bueno, aquí como en la gráfica, viene de las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, el número 10 simboliza la perfección, porque cada una de esas etapas se divide en tres. Formación se divide en tres, formación, crecimiento y perfeccionamiento. Crecimiento también se divide en tres y perfeccionamiento también en tres. Entonces, cuando ya una persona llega al número 10 es porque ya alcanzó la etapa de perfección. Entonces, el número 10 simboliza esto y el número 4 simboliza el fundamento de cuatro posiciones, como lo vemos ahí en la gráfica también.
de sujeto, ¿verdad? Recuerda sujeto, objeto, propósito y finalmente el resultado. Entonces son cuatro elementos. Y el fundamento de cuatro posiciones es la base para que cualquier cosa exista, dijimos. Tanto el ideal de Dios está establecido a través del fundamento de cuatro posiciones, como cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, crear, pensar, etcétera. Todo existe basado en ese fundamento. Entonces, el número 4 es el número del fundamento de cuatro posiciones por 10 etapas. Y ahí viene el número 40. Y el número 40 es un número que Dios ha utilizado para la separación de Satanás. O sea, que es como un periodo de tiempo que Dios utiliza, que Dios paga esa indemnización para que, bueno, en ese periodo de tiempo está bien, Satanás puede hacer, ¿verdad? Puede invadir y todo, etcétera. Pero una vez que ese periodo de tiempo ha pasado, ya Satanás no tiene derecho a invadir más. Satanás tiene que retroceder, sí o sí, porque ya Dios pagó el precio, ¿verdad? Dios y la humanidad. Entonces, por eso que Dios estableció, utilizó el número 40. Vemos que el número 40 lo vemos en todas partes de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento muchas veces vemos el número 40. 40 días de diluvio, eh, Moisés ayunó varias veces, 40 días, 40 años en el desierto, ¿verdad? También Moisés pasó 40 años en el palacio, ¿verdad? En Egipto. Jesús también hizo ayuno 40 días. Eh, entonces, el número 40 en realidad es algo que está constantemente en la Biblia y es por esa razón, porque Dios utiliza ese número para la separación de Satanás. O sea que la humanidad pague indemnización a través de ese número. Y hay otros números, por supuesto. También es el número 12, el número 4, el número 21. Luego el principio divino dice que son los números que Adán y Eva no realizaron al fallar y cumplir el ideal de Dios, de la creación. El número 12 viene, dice, del fundamento de cuatro posiciones multiplicado por las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, 4 por 3, 12. El número 4 es el fundamento de cuatro posiciones. El número 21 viene del cumplimiento del 7, del número 7. Ok, el cumplimiento 7, dice, el cumplimiento del 7, número 7. O sea, el número 3 que simboliza el cielo, es como decir el fundamento de cuatro posiciones que está dado en tres etapas, ¿verdad? El origen, la división y la unión. Ese es el fundamento de fe, perdón, fundamento de cuatro posiciones que está dado en tres etapas. Y el número 4 que simboliza la tierra, que está dado por el fundamento de cuatro posiciones. Que si sumamos 4 y más 3, ¿verdad? Da un total de 7, que es el número del cumplimiento, que es el número 21. Entonces de ahí donde viene el número 21, multiplicado por 3 veces, ¿verdad? Por supuesto, 7 por 3, 21. Entonces, todos esos cuatro números, tanto el 12, el 4, el 21, número 40, son estos números que Dios utilizó a través de la historia para encaminar a la humanidad hacia la restauración. Vemos aquí, Adán y Eva dice, debieron haber cumplido el ideal de Dios de la creación, el matrimonio, resultado de la acción de origen, división, unión en la familia, el resultado del fundamento de cuatro posiciones, creciendo a través de las tres etapas de periodo de crecimiento. Con ello habrían realizado los números 12, 4, 21 y 40. O sea que esos números en realidad están integrados, como injertados en toda la creación de Dios, lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Tanto cumplir las tres bendiciones a través del fundamento de cuatro posiciones. Entonces esos números automáticamente se iban a cumplir originalmente en la familia de Adán si ellos no hubieran caído. Entonces, como ellos cayeron, entonces se perdieron esos números. Satanás invadió, ¿verdad? Todo, por supuesto. Entonces Dios, para restaurarlo eso, entonces va a utilizar esos números para que la humanidad vaya por un ciertos cursos donde tenga que establecer un fundamento relacionado con esos números.
tanto el número 12, 4, 21 y 40, para restaurarlos. Entonces, eso es es interesante, ¿verdad? Como Dios, vemos que Dios en realidad es un Dios matemático y utiliza la matemática incluso para su ideal, ¿verdad? La creación. Y bueno, vamos a irlo viendo más o más, vamos a entenderlo cuando veamos los acontecimientos en sí que han ocurrido. El número de años en los periodos paralelos providenciales. Bueno, aquí vemos en esta gráfica que aquí lo que muestra básicamente es un panorama así como algo rápido del número de años que ha transcurrido a través de la historia, desde Adán a Abraham, la que ahí vemos, pasaron aproximadamente 2000 años, ¿verdad? 2000 y resto, ¿verdad? Y luego de Abraham a Jesús, que pasaron otros 2000 años, aproximadamente, 2000 años bíblicos. Y de Jesús hasta nuestros días, pues, que ya estamos en el 2023, otros 2000 años. Entonces, ahí vemos, son 6000 años bíblicos resumidos en esta diapositiva. ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar esta diapositiva? Vemos cómo eh, los números se repiten, cómo los números se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, de Jacob hasta que bueno, los israelitas entraron a Canaán, bueno, antes, ¿verdad? Cuando entraron a Egipto, mejor dicho, vemos cómo se va repitiendo, ¿verdad? 120 años, o sea, los números son iguales, idénticos. Y eso está en los libros de historia, ¿verdad? Entonces es algo que está registrado, ¿verdad? Es una evidencia para los que les gusta la evidencia así como muy meticulosa y muy clara y sin nada, ¿verdad? Que estemos explicando aquí algo que no tenga sentido, razón de ser, realidad. El principio divino muestra que cada era tiene su año específico y que se ha ido repitiendo, se ha ido repitiendo. Por ejemplo, en la época de Abraham, a Moisés tuvieron que pasar 400 años de esclavitud. Eso es para poner un ejemplo. Y bueno, en la época de Jesús, hasta que ya los cristianos pudieran decir que era una religión oficial de Roma, ellos pasaron 400 años de persecución. Entonces vemos que hay un paralelismo, ¿verdad? Se repite 400, 400. Y eso es lo que estábamos hablando. Entonces, vamos a iniciar con el primero, con el primer paralelo. Vamos a iniciar entonces con los paralelos de la época de Abraham a Moisés, que es el paralelo de que dura 400 años. Ese periodo dura 400 años y en 400 años ellos tuvieron que pasar esclavos en una tierra extranjera. ¿Por qué? Porque Abraham había fallado en la ofrenda, recordemos. Entonces Dios le dijo que pasarían 400 años de esclavitud. Entonces Satanás invadió y eso entonces Dios para poder volver a trabajar con ese pueblo tenía que pagar indemnización por el fallo de Abraham. Entonces, pero Jacob entra a Egipto con sus 12 hijos, dice, y 70 familiares. Y están en esclavitud en Egipto, ¿verdad? En una condición de esclavos. Ellos entran. Dice, es como el primer Israel, ¿verdad? Ellos guardaban la circuncisión, eh, mantenían haciéndose ofrendas, sacrificios y guardaban el sábado como una vida de separación de Satanás. Entonces ellos, a pesar de que eran esclavos en Egipto, ellos mantenían esas tres, podemos decirle, tres cosas, tres rituales que hacían: la circuncisión, hacían sacrificios de animales y guardaban el sábado. Todo esto, ¿verdad? Siempre lo hacían eh, como algo que le mantenía su identidad de los elegidos de Dios. Entonces ellos se mantenían siempre con ese corazón de que somos los elegidos de Dios a través de esas tres prácticas. Eh, las señales y plagas que hizo Moisés para que pudiera también sacar al pueblo de Egipto es algo que se repite también en este periodo.
¿verdad? Porque vimos cómo Moisés llegó y pues conmovió al pueblo, ¿verdad? Con tantos milagros, tantas señales. Y eso fue algo en realidad grandioso que no siempre Dios tiene la oportunidad de hacer tales cosas, ¿verdad? Son momentos especiales donde Dios puede realizar ese tipo de milagros y señales que hizo Moisés. Son momentos muy especiales. Después de la esclavitud, entonces Dios les dio los 10 mandamientos, que se convirtieron en el centro del Antiguo Testamento. Y ellos construyeron el tabernáculo para la preparación del Mesías, para prepararse a recibir al Mesías. Y recordemos que el tabernáculo es un símbolo del Mesías, que ellos podían mantenerse unidos como un templo portable, ¿verdad? Donde ellos podían unirse al Mesías simbólicamente. Ahora bien, el periodo de Jesús cuando apareció San Agustín, ¿verdad? O sea, un periodo de 400 años donde el pueblo eh, experimentó persecución bajo el imperio romano. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque ellos cometieron el error de no honrar a Jesús, o sea, no tener fe en Jesús. Todo Satanás terminó invadiendo y ellos tuvieron que pagar indemnización por 400 años siendo perseguidos. Estos los primeros cristianos, ¿verdad? Siendo perseguidos por como lo más hereje que había. Como pensaban que era lo peor de lo peor, ¿verdad? Pensaban que era una religión de brujos o qué sé yo, ¿verdad? Porque ellos los perseguían, incluso los sacrificaban en el Coliseo y hacían, o sea, los mataban, ¿verdad? Ahí había muchos mártires que dieron su vida y los primeros cristianos fueron que pasaron ese tipo de circunstancias. Entonces, ese periodo duró 400 años, fue un periodo que fue similar al de 400 años que el pueblo de Israel pasó esclavo, en donde comenzó con los 12 discípulos de Jesús y los 70 apóstoles, 70 seguidores, que así comenzó el curso, este curso, ¿verdad? Así como lo mismo, y ese curso de Abraham a Moisés inició con los 12 hijos de Jacob y los 70 familiares, así también en este periodo inicia con los 12 discípulos y los 70 seguidores de Jesús. Entonces vemos ahí el primer paralelo, ahora la primera, algo que se repite exactamente igual. Y bueno, recibieron persecución en Roma, así como los israelitas recibieron esclavitud en Egipto, ellos recibieron esa persecución, por supuesto, y algunos terminaron dando su vida. Y aquí, bueno, vemos, eh, ellos, los cristianos, guardaban esos tres, podemos decirlo, esas tres prácticas, así como los israelitas guardaban la circuncisión, hacían ofrendas y guardaban el sábado. Así también los cristianos, los primeros cristianos, ellos guardaban el bautismo y la comunión. Ya no hacían más sacrificios de animales en esa época, sino que ellos mismos eran el sacrificio. O sea, los mártires era como el sacrificio que ellos ofrecían. Su propia vida era el sacrificio, ¿verdad? Era la ofrenda. Y siempre mantenían guardando el sábado. Y esas tres cosas, así como a los israelitas que estaban en Egipto, ellos le mantenían con su identidad de los elegidos de Dios. Así estas tres cosas también para los cristianos eran muy importantes porque ellos mantenían su identidad de ser cristianos, ¿verdad? Creyentes en el Mesías, a pesar de la persecución, de todo lo maltrato que recibieron, ¿verdad? Por parte del Imperio Romano. Y el punto número 4 dice poder espiritual y milagros que ocurrieron en esa época. El emperador Constantino reconoce el cristiandad eh, en el año 392 y el emperador Teodoso I lo declara religión del Estado. Después de la persecución, el canon del Nuevo Testamento, la formación y estructuración de la Iglesia.
sea que en ese periodo, así como en el periodo de los israelitas, para ellos los 10 mandamientos eran lo más sagrado, ¿verdad? Que tenían después de que ya ocurrieron esos 400 años de esclavitud y Dios le dio los 10 mandamientos a través de Moisés. Así en la época de los cristianos también, ya una vez transcurridos los 400 años de esclavitud, Dios, bueno, en sí, ¿verdad? Dios había dado el Nuevo Testamento a través de Jesús, pero habían hecho ya copilado como la estructuración y formaron ya el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hicieron como una estructuración de la iglesia. Entonces, ya el Nuevo Testamento es el centro, era la enseñanza central de esa época, así como los 10 mandamientos era la enseñanza central de la época del Antiguo Testamento. Entonces vemos el paralelismo, ¿verdad? Claro, cómo se va repitiendo tanto en una época y hay 2000 años de diferencia, ¿verdad? Entre una era y la otra. Son 2000 años de diferencia. Entonces, y sin embargo, a pesar de que son épocas diferentes, los acontecimientos en cada una de ellas se repiten. ¿Por qué? Porque Jesús, dijimos, no pudo establecer completamente el reino de los cielos, entonces Dios tuvo que nuevamente iniciar, después de Jesús, iniciar esto que ya había hecho antes, ¿verdad? Ese fundamento de fe y fundamento de sustancia nuevamente a nivel mundial para poder que venga el Mesías en su segunda venida. Entonces, por esa razón, vemos que se va repitiendo la historia. Y en este primer paralelo, pues podemos verlo claramente, cómo se repite, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanos, la conferencia de hoy. Eh, Vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, esta misma conferencia, vamos a continuar el próximo año, porque pues, como les mencioné al inicio, ¿verdad? Vamos a celebrar el 24 y 31, entonces vamos a continuar la primer domingo del 2024, ¿no? Con las conferencias del principio divino. Siempre compartiendo el enlace, ¿verdad? No se pierdan y también ustedes compartan el enlace con personas, porque una vez que terminemos el ciclo de conferencias, por supuesto, vamos a volver a iniciar. Entonces, sería bueno que nuevas personas se unan, ¿verdad? Nuevas personas que nunca han escuchado el principio divino, que nunca han visto el principio divino, también puedan unirse y puedan preguntar también de qué se trata, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta sobre lo que vimos ahorita, sobre la conferencia de los paralelos. Más que todo es, eh, vimos como una introducción de qué es lo que se trata, ¿verdad? De esta conferencia en sí. Entonces, no sé si alguien tiene una comentario o puede encender su micrófono adelante. Señora Mavis, si tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Muy buenas tardes. No, no es una pregunta, es ante todo agradecerles por durante todo el año haber estado compartiendo. Pues no en muchas ocasiones no estuve en algunas conferencias porque pues también como Federación de Mujeres estamos ocupados haciendo algunas actividades o algo, pero ay, papá, préndame ahí la luz, por favor. Préndame la luz, por favor. Pero entonces agradecerles a ustedes por este tiempo, por este trabajo tan maravilloso, por poder compartir todo este trabajo que con mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas han compartido nuestros padres verdaderos y han trabajado muy fuerte para que hoy en día nosotros podamos tener esta gran enseñanza, esta gran experiencia y la oportunidad de compartir con otras personas estos espacios tan maravillosos. Muchas gracias a usted, a su equipo de trabajo. Y bueno, estamos pendientes, nos veremos el próximo año. Felices fiestas y muchas gracias. Gracias, muchas gracias a usted. Y igualmente, ¿verdad? Feliz Navidad y feliz próspero año nuevo, porque ya nos vamos a ver hasta el otro año, entonces. Entonces, bueno, sí, muy, muy buena, ¿verdad? Y siempre seguir, más que todo multiplicando, ¿verdad? Multiplicando la verdad, que es lo importante. Y bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero eh, tenemos que ir perseverando, siempre perseverando y dando testimonio. Entonces, no sé si alguien más tiene algún comentario, señor José, si se unió hoy, el día de hoy. Saludos, ¿cómo está?
Oh, estaba viviendo la Navidad en vivo ahorita. Un saludo. Eh, bien, entonces vamos a cerrar la conferencia de hoy, pues, si no tienen otro comentario. Vamos a tomar una captura de pantalla. Si pueden encender su cámara para tomar la foto. Ok, perfecto. A la cuenta de tres, entonces. Una, dos, tres. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Y nos vemos el otro año, ¿verdad? Tengan un feliz año y feliz Navidad también. Nos vemos. Hasta luego.